Abuela revela traición desgarradora, robos y un plan de venganza que lo hará implorar perdón. Lucas siempre había creído que su abuela, doña Elena, era una mujer de oro. Desde que era niño, la había escuchado contar historias sobre sus días de juventud, llenas de aventuras y desafíos en su pequeño pueblo. Con su voz suave y su mirada intensa, ella era el pilar que unía a la familia. Pero ese día, mientras recorría las estrechas calles empedradas que conocía de memoria, algo en el aire se sentía diferente. Voces tenues flotaban entre las casas, murmullos que hablaban de robos y misterios. Rápidamente su mente se llenó de preguntas. ¿Qué robos? ¿De qué hablaban? Poco a poco, las historias empezaron a surgir. Una suma importante había desaparecido de la caja fuerte del ayuntamiento, y la comunidad murmuraba sobre un traidor entre ellos. A medida que escuchaba esas palabras, la ansiedad lo carcomía. Con cada paso, sus pensamientos se oscurecían. ¿Podría ser posible que alguien tan cercano a él estuviera implicado en tales actos? Buscar respuestas se convirtió en su misión. Fue a la plaza del pueblo, donde las viejas bancas y los árboles torcidos solían cobijarlo en sus momentos de soledad. Sin embargo, esta vez la atmósfera era tensa. Gente se reunía, sus rostros llenos de furia y desconfianza, y en el centro de todo estaba su abuela, una figura enérgica que parecía tan distante, tan extraña. Con el corazón en un puño, Lucas se adentró en la conversación. Los comentarios comenzaron a girar alrededor del legado de su padre, que había sido desaprovechado, robado bajo la sombra de su propia madre. Todo apuntaba a ella. No quería creerlo. No podía. ¿Cómo podría su abuela haber cometido un acto tan ruin? Una tormenta de emociones lo golpeaba. Tristeza, rabia, desesperación. Ella siempre le había dicho que la familia lo era todo. ¿Y ahora? ¿A qué precio? Los habitantes del pueblo lo miraban, algunos con acusaciones silenciosas, otros con compasión. Una mujer estalló en llanto. Otro hombre masculló algo sobre justicia colectiva. Lucas sentía un nudo en la garganta, su pecho oprimido por la mezcla de dolor y un deseo ardiente de enfrentar a la mujer que lo había educado. El dilema se tragaba su conciencia. ¿Debería encarar a la abuela o dejar que la ira de la comunidad tomara su curso? El silencio se volvió ensordecedor mientras pensaba en las últimas palabras de doña Elena, en las promesas que hizo a su madre antes de partir. Una sombra en el horizonte lo distrajo. Una figura conocida se aproximaba, con pasos que resonaban en el adoquinado. Al mirar de cerca, Lucas sintió que el mundo se detenía. La persona que se acercaba era un viejo amigo de la familia, uno que siempre había estado allí, pero que nunca había comprendido del todo. ¿Qué hacía aquí? Su presencia sembraba más preguntas en una mente ya desbordante de dudas. Una brisa fresca recorrió el pueblo, como si estuviera anunciando que un secreto imperturbable estaba a punto de salir a la luz. Lucas sintió que el momento de la verdad se acercaba, y al mirar a su abuela, supo que su destino quedaría sellado en un instante. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, esa sombra del pasado se erguía entre ellos, y el caos comenzaba a desatarse en su corazón. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube
Eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas se quedó paralizado al reconocer la figura que se acercaba. Era Tomás, un viejo amigo de la familia al que solía visitar en las vacaciones de verano. Su rostro estaba pálido, pero no era solo eso. Había una tensión en su andar, una urgencia en sus pasos que hizo que el corazón de Lucas latiera con fuerza. ¿Por qué tenía que aparecer justo ahora, en medio de esta tormenta? Tomás llegó hasta él y entre susurros llenos de preocupación dijo: «Lucas, necesito hablar contigo. Es urgente». Su voz temblaba y eso hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucas. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucas, intentando reunir el valor que le faltaba. Tomás miró a su alrededor, viendo cómo las miradas acusadoras se enfocaban en la abuela, y se inclinó hacia él para hablar en voz baja. «Es sobre doña Elena, no es lo que parece». Pero antes de que pudiera continuar, el murmullo de la multitud creció en decibeles, convirtiéndose en un grito estridente. Lucas se giró hacia la plaza y vio a una mujer, la que había estallado en llanto hace unos minutos, derrumbarse en el suelo, gritando de horror. «¡Es cierto! ¡Ella es la que robó el dinero!», exclamó con fervor. La multitud se agitaba. La ira y la confusión se mezclaban entre los habitantes. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba. Su abuela, quien había sido su refugio, estaba siendo señalada como la villana de esta tragicomedia. Pero algo no encajaba. Con un movimiento rápido, trató de acercarse más a Tomás, buscando respuestas. «¿Qué sabes de ella? Explícame», insistió con la voz cargada de angustia. Dudó, mirando hacia la multitud y luego hacia Lucas. «Lo que no sabes es que ella no es tu abuela». El corazón de Lucas se detuvo. «¿Qué? ¿De qué hablas? Ella es mi abuela, siempre lo ha sido, siempre lo será». Pero en ese instante, la confusión se apoderó de sus sentidos. Tomás lo miró a los ojos, dejando escapar un suspiro pesado. «Esa mujer que conoces como doña Elena no es su verdadera identidad. Es un secreto que ha guardado por años, y el dinero que faltó del ayuntamiento tenía que ver con su pasado». La mente de Lucas se nubló. Las historias de su infancia, esas que lo habían hecho soñar, empezaban a desmoronarse. ¿Acaso había estado viviendo una mentira toda su vida? La idea era tan aterradora que la opresión en su pecho se intensificó. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Qué escondía? ¿Por qué? Porque ella tuvo que escapar de algo, del mismo pasado que ahora la persigue, añadió Tomás, la voz ahogada por la preocupación. «Y ya no puede esconderse más. Ellos están aquí». Lucas siguió su mirada y palpó como si un frío glacial recorriera su espalda. En la distancia, dos figuras se perfilaban, acercándose lentamente. Sus rostros eran inconfundibles. Aquellos hombres no eran parte de la comunidad. Eran extraños, pero Lucas sintió que sus corazones latían al unísono. Una oleada de terror lo invadió. ¿Quiénes eran y qué querían de su abuela? Una intensa confusión se entremezcló con él. Miedo. La multitud, que antes se había unido en el juicio popular,
Ahora se dispersaba, algunos aplaudiendo el espectáculo, otros esquivando esa llegada ominosa. La voz de Tomás resonó entre sus pensamientos. No puedes dejar que se lleven a doña Elena. Tienes que decidir ahora. A medida que la incertidumbre se apoderaba de él, Lucas sintió que su mundo giraba de nuevo. La verdad estaba allí, al borde de la revelación, y él tenía que tomar partido. ¿Quién era su abuela realmente? ¿Qué secretos escondía? La escena se volvió frenética, y justo cuando los hombres llegaron a la plaza, un grito desgarrador resonó en el aire. ¿Sería la última vez que vería a la mujer que lo había criado? La torpeza de la realidad se apoderó de él. Las decisiones pesaban como piedras en su alma, y en medio del caos, la vida que conocía estaba a punto de desgajarse, dejando al descubierto verdades inimaginables. Lucas se quedó paralizado viendo cómo esas figuras se acercaban. Eran dos hombres, altos y con caras de pocos amigos. El corazón le golpeaba en el pecho, tan fuerte que podía escuchar cada latido. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de doña Elena? La multitud empezó a murmurar. Las miradas se tornaron aún más frías. Lucas buscó cerca de él un rostro conocido, un refugio en medio del caos. Y ahí estaba Tomás, con sus ojos llenos de desasosiego. —¡Lucas! ¡Tenemos que irnos! —No es seguro aquí —urgió Tomás. Pero Lucas no movía ni un músculo. Estaba atrapado en la tormenta de pensamientos. ¿Qué significa esto? ¿Qué les has ocultado sobre ella? Dijo, su voz temblando de frustración. Tomás se hizo más cerca, como si esas palabras pudieran salvar a doña Elena. No tengo tiempo, pero lo que necesitas saber es que esos hombres son parte de algo más grande. Su pasado está a punto de salir a la luz. Y no solo es la verdad sobre doña Elena. Hay más en juego. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. La mujer que había caído al suelo ahora gritaba de horror. ¡Lo sabía! «Ella no es quien dice ser», exclamó, apuntando a doña Elena con un dedo tembloroso. La multitud la rodeaba, aplaudiendo y para presionar a Lucas y Tomás. Era como una olla a presión lista para estallar. Lucas sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La abuela, que tanto amaba, estaba en el centro de una tormenta. Y en ese instante de confusión, un brillo metálico llamó su atención. Uno de los hombres que se acercaba tenía algo en la mano, un objeto que brillaba bajo el sol. Era una pequeña caja, y Lucas vio que tenía una especie de grabado. El hombre la levantó, mostrando a todos lo que ella realmente buscaba, dijo el segundo hombre, con una voz grave que resonaba en la plaza. Esta es la clave para abrirlo, la misma clave utilizada para robar de la caja fuerte. La multitud estalló en murmullos. Las caras se retorcían por la incredulidad. Lucas sentía que el aire se le escapaba. ¿Era cierto? ¿Su abuela había estado robando? ¡No puede ser!, gritó, aunque más lo decía para convencer a su propio corazón, que aún latía por ella. Y justo en ese instante, un sonido ensordecedor resonó en la plaza. Una explosión. ¡Bang! El aire se rompió y algo voló en 1000 pedazos. Todo el mundo gritó. Lucas se lanzó al suelo, aplastándose contra las piedras frías. Cuando se levantó, vio que el lugar donde había estado doña Elena estaba repleto de humo y escombros. ¡Abuela!, gritó, desesperado. Se levantó y se atascó entre las personas que corrían en todas direcciones.
El estallido había desatado el pánico. Nadie sabía a dónde ir. Nadie sabía lo que había pasado. Solo el caos reinaba y el humo oscurecía la escena. Lucas buscó a Tomás, pero él también había desaparecido. ¿Dónde estaba doña Elena? ¿Había sido un ataque? ¿Una trampa? En su mente cruzaban 1000 preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Cuando el humo comenzó a disiparse, Lucas corrió hacia el centro de la plaza. La angustia lo empujaba. El deseo de encontrarla era incontrolable. Y ahí, al borde de la confusión, vio algo que lo heló. Un pequeño colgante en el suelo, uno que Lucas reconocía. Había visto exactamente ese colgante en el cuello de doña Elena. Pero, ¿dónde estaba ella? El instante se congeló. La multitud comenzaba a calmarse, el pánico a dar paso a un murmullo de preocupación. Pero un nuevo miedo lo inundó. Esa explosión había cambiado todo. Ahora, la búsqueda por su abuela no solo era por ella, sino por respuestas. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué? ¿Qué más podía venir después? El misterio lo acechaba mientras se asomaba hacia el horizonte, donde la verdad, o lo que quedaba de ella, se escondía. Lucas se quedó paralizado, mirando el colgante en el suelo. Un hálito de horror le recorrió la espalda. ¿Dónde estaba doña Elena? La explosión había creado un caos inimaginable, pero su mente estaba todavía aturdida por las revelaciones sobre su abuela. El murmullo de la multitud resonaba en sus oídos. Murmullos de miedo, suspenso y acusaciones fluctuaban en el aire. ¡Lucas, mira!, Tomás gritó, interrumpiendo su trance. Lucas levantó la vista justo en el momento en que uno de los hombres se acercaba con el brillo metálico en la mano. Era una pistola, apuntando hacia doña Elena. La había encontrado entre los escombros. ¡No!, murmuró Lucas, el corazón en la garganta. La imagen de su abuela, esa mujer de oro, ahora estaba manchada de modo inimaginable. La multitud se agolpaba. Atrás, sus rostros transformados por el horror. Nadie sabía qué pensar. Nadie sabía qué hacer. ¿Qué ha pasado? La voz quebrada de doña Elena rompió el aire. Ella emergió del humo, pero no había más calidez en su mirada. Estaba alterada, con la ropa rasgada y un corte en la frente que goteaba. Los murmullos crecieron más fuertes. Ella estaba detrás del robo. ¡Yo lo sabía!, gritaron algunos. Lucas quería gritar también. Quería defenderla, pero el miedo le frenaba la voz. Tenía que entender. ¡Basta!, gritaron los dos hombres. Uno de ellos era el más alto, con una cicatriz en la mejilla que contrastaba con su brillo de determinación. Sabemos que tienes lo que buscamos, anciana. Devuélvelo y quizás te dejemos ir. No tengo nada, gritó doña Elena, pero sus ojos se movían nerviosamente, buscando algo. ¿Acaso les mentía? Lucas sintió un dolor profundo, una opresión en el pecho. Todo su mundo temblaba. Tomás, observando la situación, dio un paso adelante. Esto no tiene sentido. Ella no haría nada así. Pero su voz era un susurro en la tormenta. Los hombres lo miraron con desdén. ¿Y tú quién eres para defenderla? Uno de ellos respondió, con poder y desprecio. ¿Un amigo de la familia? Lo que sabemos sobre ella es mucho más grande de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucas. ¿Qué sabían? Sus pensamientos se agolpaban. Todo giraba en la confusión y el terror. Aquel colgante, ¿qué significaba?
Cuando finalmente la multitud se calló, el aire quedó cargado de preguntas no resueltas. De repente, un grito desgarrador se escuchó. Era un niño que había estado al lado de su madre. ¡Mi mamá! La mujer yacía al suelo. Una escena que podría romper a cualquier hombre y que por un instante cortó los gritos. ¡Vámonos!, gritó Tomás, agarrando a Lucas del brazo. La confusión y el desamparo lo llevaron a actuar. Sin pensarlo, Lucas se sumó a la marabunta de personas que trataban de escapar del lugar. A medida que avanzaban, miró a su alrededor. Chicos y ancianos, todos aterrados. Pero en la huida, algo cambió. Una mujer, quien hasta ahora había estado escondida entre las sombras, salió a la luz. Era Teresa, la maestra del pueblo. Con mirada feroz se plantó frente a doña Elena. «Tú me traicionaste. Sabía que no eras quien decías ser. Me costó perder todo para comprender tu verdad». Las palabras de Teresa cayeron como una roca en un lago tranquilo. Todos se giraron y la mirada de Lucas se estremeció. La verdad que quedó suspendida en la atmósfera pareció brillar. ¿Qué historia escondía realmente doña Elena? Una tensión palpable rodeó la plaza. Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. Su mente luchaba con el caos. La relación de su abuela, la llama del amor que había crecido en él, ahora se convertía en cenizas. «¿Quién eres? ¿Quién es mi familia realmente?», murmuró, buscando respuestas en el rostro de aquel ser que alguna vez le asegurara que todo estaba bien. Las sombras comenzaron a esparcirse con el ocaso. Lucas miró a su abuela, enfrentando su dolor, y en un instante su corazón se quebró. La verdad solo puede llevarte de regreso al caos o a otro lado. ¿Qué deseas para ti?, era una pregunta que flotaba. El desenlace se sentía encima como una tormenta por desatar. A doña Elena y a Teresa, con el rostro golpeado por la verdad que se acercaba. La multitud contenía la respiración. Un silencio pesado envolvía la plaza. El colgante brillaba como una triste promesa bajo el sol. «¿Quién eres realmente?», susurró Lucas, sintiendo como cada palabra pesaba como una losa sobre su pecho. De repente, un grito desgarrador emergió de entre la multitud. Era la mujer que había caído al suelo minutos antes. Se levantó, señalando a doña Elena con un dedo tembloroso y una mezcla de terror y determinación en sus ojos. «No te atrevas a negarlo. Tú eres la traidora que nos ha estado robando». Su voz rasgó el aire, haciendo que todos se volvieran hacia la anciana con furia renovada. La tensión aumentaba como si la plaza entera estuviera a punto de estallar. Pero lo que siguió fue aún más desconcertante. De la nada sonó un estruendo y una figura apareció entre el humo. Era un hombre corpulento, con un abrigo negro y una mirada implacable. A medida que avanzaba hacia el centro, todos retrocedieron. El miedo colgaba pesadamente en el aire. «Elena», gritó con una voz profunda y autoritaria, «¿sabes por qué estoy aquí? No puedes escapar de tu pasado». Lucas sintió que el mundo se le venía encima. «¿Quién era este hombre? ¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un murmullo lleno de confusión. Todo parecía girar. Doña Elena lo miró, su expresión cambiando de sorpresa a pánico. «No, no puedes estar aquí», exclamó, dando un paso atrás. El hombre extendió la mano, mostrando una cadena que llevaba colgada del cuello. Era la llave de la caja fuerte, el mismo objeto que había levantado antes. «Es el momento de pagar por lo que hiciste». La multitud comenzó a murmurar. El miedo
se convertía en algo más oscuro. El caos inminente se cortaba con la sinceridad de aquellas palabras. Lucas sintió que la vida se le escapaba. ¿Qué había hecho su abuela? «Lucas, escúchame», gritó doña Elena, su voz trémula llenando el aire. «Lo que crees que sabes no es cierto. Hay más en juego de lo que imaginas». Ella se dirigió al extraño, un terror palpable en sus ojos. «No tienes que hacer esto. Te prometí que lo arreglaría». El hombre se detuvo, sus ojos fijos en ella. ¿Aún crees en tus promesas, Elena? Después de todo lo que has hecho, ¿piensas que puedes salirte con la tuya una vez más? Su risa resonó como un eco en la plaza, burlonamente. En ese instante se produjo un estallido de rabia. Algunos del pueblo comenzaron a insinuar que quizás la mujer a la que habían querido tanto no era más que un monstruo. «Siempre lo supe», gritó uno. «Ella solo ha sido una ladrona». Otros comenzaron a gritar, llenando de voces el aire, mientras la verdad de su abuela se desmoronaba ante Lucas en pequeños fragmentos. Con el cielo nublado, un nuevo giro hizo que todos callaran. La figura imponente del hombre brutalmente encajaba en el misterio. «¿Qué fue lo que te hizo hacer eso? ¿Por qué robaste el dinero?», preguntó, tratando de encontrar respuestas en su mirada. «Tú no entiendes», gritó doña Elena, su voz quebrándose. «Lo hice para protegerte, Lucas. Hay secretos que han estado ocultos por demasiado tiempo. No solo por mí, sino por todos». Una pregunta ardía en la mente de Lucas. ¿Qué había hecho su abuela en el pasado? ¿Y cuál era el verdadero precio de su legado? La revelación parecía tambalearlo. Pero entonces un murmullo intenso recorrió la multitud. «¡Mira!», alguien gritó, apuntando hacia el cielo. Lucas miró hacia arriba y sus ojos se abrieron con horror. Un grupo de figuras oscuras se acercaba volando, con ropa negra como la noche y alas que destellaban. No se trataba de humanos. No eran simples adultos. Eran seres de otro mundo, viéndolo todo. «¡Los cazadores!», gritó alguien. El pánico estalló nuevamente. «¡Corre!», gritó Tomás, tomando el brazo de Lucas. La plaza se convertía en un verdadero infierno de gritos y carreras descontroladas. Los cazadores se acercaban, y con ellos la verdad sobre doña Elena, cada vez más envolvente y aterradora. ¿Qué había desatado su abuela? Lucas se quedó parado en el centro de la tormenta, mientras el caos se desataba a su alrededor, y la angustia por encontrar respuestas lo perseguía. Las figuras voladoras se acercaban. Su mensaje era claro. El pasado había regresado para reclamar lo que era suyo. Y Lucas ahora se preguntaba qué más se escondía bajo la superficie de su vida. ¿Y quién iba a salir herido en todo esto? Lucas se quedó paralizado, observando cómo las figuras voladoras descendían sobre la plaza. Eran seres oscuros, vestidos de negro, como sombras en un mundo iluminado. El pánico se apoderó de la multitud, que gritaba y se dispersaba, buscando una salida. Lucas, mirando a su abuela, cada vez más confundido y asustado. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?», se preguntó. Su corazón latía con fuerza y sentía el nudo en la garganta apretarse cada vez más. «¡Lucas! ¡Tenemos que irnos!», urgió Tomás, mientras lo arrastraba hacia un rincón de la plaza. Las sombras se acercaban rápidamente, como si supieran exactamente a quién buscaban. La angustia crecía en el pecho de Lucas. «¡No puedo dejar a doña Elena!», gritó,
luchando por liberarse del agarre de su amigo. La figura con el abrigo negro se detuvo frente a doña Elena. Su cara era un enigma. «No creías que podrías esconderlo para siempre, ¿verdad?», dijo con una voz que resonaba como un trueno. Era claro que conocía secretos que ella había tratado de olvidar. La multitud volvió su mirada hacia la anciana, esperando una explicación. Como si su reacción pudiera desvelar la verdad. «No estoy implicada en esto. Nunca robé nada», explicó doña Elena, pero su voz temblaba. Lucas quería creerle, pero el miedo se había apoderado de todos. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. «¿Quién eres realmente?» «¡Silencio!», ordenó el hombre, y el aire quedó tenso. «Si no regresas lo que tomaste, las consecuencias serán terribles». En ese instante, algo inesperado sucedió. Doña Elena retrocedió. Parece que el recuerdo de algo doloroso la había golpeado. «Tú no puedes estar aquí», murmuró. Mientras la multitud mantenía su atención, otro grito resonó. Pero esta vez no era de miedo. Era de un niño. «¡Mamá!», gritó, y Lucas se giró bruscamente. Una mujer, caída en el suelo, su rostro pálido, la primera víctima del caos. La multitud se congeló en horror. Sus corazones se encogieron. Lucas miró hacia la figura en pie. «¿Por qué has hecho esto?», le gritó. Pero el hombre solo sonrió, una sonrisa perturbadora que le erizó la piel. «Porque el pasado siempre regresa, niño. Hay cosas que no se olvidan». La atmósfera se volvió aún más densa con esa revelación. Antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz cortó el cielo. Una explosión resonó. ¡Bang! El aire se llenó de humo y polvo, y todos se lanzaron al suelo. Lucas cerró los ojos, sintiendo el ardor en sus oídos. Cuando se levantó, la figura oscura se había esfumado y la plaza estaba en caos. La multitud gritaba y algunos lloraban. Doña Elena, manchada de polvo, miraba al horizonte con un semblante de horror. «Lucas, no puedes quedarte aquí», gritó, y su mirada era de desesperación. Él quería acercarse, pero la multitud lo empujó. «¿Dónde está Tomás?», se preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Cuando finalmente lo encontró, Tomás estaba rodeado de varios habitantes del pueblo. Y todos miraban a doña Elena como si fuera una asesina. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Tomás, confundido y aterrado. Pero justo en ese momento, el colgante que había quedado en el suelo comenzó a brillar. Una luz intensa iluminó la plaza, atrayendo la atención de todos. Lucas se acerca, y en su mente el eco de su propia historia reverberaba. «¿Qué es esto? ¿Por qué brilla?», murmuró, mirando a doña Elena, que ahora parecía aturdida. «No puede ser», dijo ella con voz quebrada. «No debió volver a hacerse. Debimos dejarlo en el pasado». Esa revelación fue como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso? Finalmente, un pensamiento aterrador cruzó por la mente de Lucas. ¿Y si el colgante contenía una parte de su historia que nunca conoció? Y justo antes de que pudiera entenderlo todo, la luz del colgante estalló, proyectando una sombra enorme que cubrió la plaza. «¡Elena! ¡Todo se está desmoronando!», gritó el hombre de negro. La luz envolvió a Lucas, llenándolo de un frío intenso, y al instante la plaza se tornó en caos absoluto. Algo más grande estaba en juego, y él iba a tener que descubrir qué la historia de su familia escondía realmente.
¿Era este el inicio de su verdadera historia? El cielo se oscurecía, dejando solo preguntas y un misterio por resolver. Lucas se encontraba en el centro del caos. El colgante brillaba intensamente y la multitud retrocedía, asustada y confundida. Las sombras voladoras se acercaban, como si fueran cazadores en busca de su presa. El hombre de abrigo negro miró a doña Elena con una intensidad que hacía temblar el suelo. Lucas no podía dejar de pensar en la pregunta que ardía en su interior. ¿Quién era realmente su abuela? Entonces, de repente, una explosión de luz iluminó la plaza. Todo se detuvo por un segundo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. La multitud se quedó paralizada y el estruendo sordo resonó en los oídos de todos. Lucas se cubrió los ojos. Cuando lentamente abrió la vista, las sombras habían desaparecido. Pero no solo eso, algo más había cambiado. El pavimento crujía, como si el suelo mismo estuviera vivo. Las miradas de los habitantes del pueblo estaban fijas en el centro de la plaza, donde una profunda grieta se formaba ante ellos. De ahí emanaba un brillo plateado. Lucas sintió el nudo en su estómago apretarse. ¿Qué está pasando?, murmuró. La mirada de doña Elena se volvió desbordante de terror. «Esto no puede estar pasando», dijo, su voz temblorosa. Lucas buscó su mirada, pero ella ya no era la misma. La anciana que había amado y admirado parecía una extraña. «¡Mamá, ven!», gritó un niño en la multitud, y Lucas se dio cuenta de que su madre estaba emergiendo de la multitud. Ella estaba rauda, casi como si hubiera estado escondida. Cuando se acercó, Lucas quedó boquiabierto. «¡Mamá! ¿Qué haces aquí?». Una sonrisa ansiosa cruzó el rostro de su madre, antes de caer en picada al ver a doña Elena. «¿Qué le has hecho?», preguntó, su voz llena de dolor y temor. «¿Qué secretos has estado guardando?». Doña Elena se encogió, y en ese instante todo cambió. La figura, aún en la sombra del hombre de negro, se acercó más. Ella sabe más de lo que dice, pero ahora la verdad debe salir a la luz. Desde el fondo de la grieta surgió una sombra que tomó forma. Lucas sintió un escalofrío correr por su espalda. Alguien estaba a punto de revelarse. «¡Ayuda!», gritó la mujer que había caído al suelo antes, mientras las sombras parecían cobrar vida. Gritando como si la tierra misma estuviera de luto, la grieta creció y de repente una figura emergió. Era un hombre de mirada feroz, delgado como una caña, con un aire de autoridad. «¿Por qué has traído a todos aquí?», Elena preguntó con voz dramática. «¿Has olvidado lo que te prometí? Este es el precio de tus decisiones». El hombre miró a la multitud, que ahora sabía que no solo eran espectadores, eran cómplices de un secreto enterrado. «¡Basta!», gritó Lucas, pero su voz se perdió en el ruido. «¿Qué significa esto? Por favor, díganme la verdad». Su voz tembló de angustia. Se sentía cada vez más ajeno a la situación, como si no perteneciera a esa historia. Mientras todos miraban al hombre emergido, algo extraordinario sucedió. Una luz sobrenatural se filtró de la grieta, y todos se cubrieron los ojos una vez más. Pero Lucas no podía apartar la vista. En medio de la luz, un objeto brillante, un antiguo libro con símbolos grabados, salió de la grieta. El hombre de abrigo negro estiró la mano
para tomarlo, pero el libro se detuvo en el aire. «Eso no es tuyo», gritó doña Elena, sus ojos llenos de determinación. «No me lo quitarás». La tensión era palpable y los murmullos de la multitud aumentaban. Lucas sintió como si toda su vida estuviera a punto de desmoronarse. De repente, el libro hizo un giro repentino y se abrió solo, dejando escapar un destello brillante que iluminó la plaza. En ese momento, la verdad salió a la luz, no solo sobre doña Elena, sino sobre cada uno presente. Tantas vidas entrelazadas por secretos y traiciones. Lucas sintió un dolor en el corazón. No solo su abuela había estado guardando secretos. Era un juego mucho más grande, y él era una pieza crucial. «¿Qué hay en ese libro?», gritó, desesperado. Nadie respondió. La plaza temblaba, como si el universo entero estuviera cambiando. Una sombra oscura surgió de la grieta, y Lucas se preguntó si podría enfrentar lo que estaba a punto de revelarse. ¿Qué misterios guardaban sus raíces familiares? ¿Y qué consecuencias tendría la destrucción del silencio que los envolvía? La tensión en el aire era cada vez más intensa. Las sombras se cernían, y él se encontró en medio de un torbellino, sin saber si alguna vez podría salir de él. Lucas se encontraba en el centro de la tormenta. El colgante brillaba intensamente, y la multitud retrocedía, asustada y confundida. Era como si la plaza entera estuviera esperando un gato que iba a saltar de la caja. Todo estaba en silencio, como si el mismo aire supiera que un secreto estaba a punto de ser revelado. Sus latidos resonaban en sus oídos. «¿Qué hay en ese libro?», gritó, desesperado. Miró a doña Elena, que parecía perdida en su propio mundo. «Está aquí, pero no está». El hombre de abrigo negro se acercaba cada vez más a ella, como un depredador acechando a su presa. «¡No puedes llevártela!», Lucas bramó, pero su voz sonó lejana. Tenía el alma a 1000 por hora, y el miedo le nublaba la mente. La multitud miraba, y Lucas podía sentir el juicio en sus ojos. «Díganme la verdad», gritó de nuevo. El hombre de negro se acercó con una sonrisa que no era de este mundo. «Es hora de que Elena hable», y todo cambió. De repente, la grieta comenzó a temblar. Una luz brillante brilló del interior, y de la nada, una sombra oscura emergió. Era una figura, pero no era humano, ni algo que Lucas pudiera entender. Era como una mezcla de todo lo que temía. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos descontrolados. «¡No! ¡No lo hagas!», imploró doña Elena. Pero ya era demasiado tarde. La sombra lanzó una mano hacia ella, y el colgante dejó de brillar, apagándose con un ruido sordo. Todo se detuvo. La luz desapareció por completo. «Lucas, tú eres la clave», pronunció la figura oscura, con una voz que hacía temblar las piedras de la plaza. «Solo tú puedes desatar el secreto». Antes de que Lucas pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre él, y en un parpadeo, el mundo a su alrededor se desvaneció. La plaza, la multitud, todo, una sensación de vacío lo envolvió. La luz y el sonido se habían ido, y de repente estaba solo en la oscuridad. «¿Dónde estoy?», se preguntó, más angustiado que asustado. La soledad lo abrazaba. La luz regresó, pero no estaba en la plaza, ni con su abuela, ni con Tomás. Estaba en una habitación pequeña y oscura, con paredes de piedra.
¿A dónde había ido? Su mente volaba. ¿Qué había pasado con doña Elena? ¡Abuela! Gritó, pero solo el eco le respondió. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de imágenes que parecían moverse. Eran escenas de su infancia, risas y abrazos con doña Elena. Pero entonces algo cambió. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en gritos de dolor y desesperación. ¡No! ¡No puede ser! Lucas sintió una punzada en el corazón. De repente, las imágenes se detuvieron y todo se hizo quieto nuevamente. Una figura apareció frente a él. Era doña Elena, pero no como la recordaba. Su rostro era un lienzo de dolor y en sus ojos había miedo. Lucas dijo con una voz temblorosa: «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo». «¿Qué? ¿Qué me has ocultado?», preguntó Lucas, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «Dime, por favor». La figura de doña Elena bajó la mirada. «La verdad es que nunca he sido tu abuela. Soy alguien que asumió esa identidad para protegerte». Las palabras cayeron como un rayo. Todo lo que había creído, cada abrazo, cada historia, se desmoronó en un instante. ¿Qué? Apenas pudo susurrar. ¿Quién eres realmente? El rostro de doña Elena se llenó de lágrimas y Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Soy tu madre», susurró. «Te perdí años atrás y tomé otra identidad para mantenerte a salvo». El tiempo se detuvo. La verdad era un puñetazo directo al corazón. «No puede ser», murmuró, cada palabra enredándose en sus lágrimas. La traición, la desesperación, todo golpeaba como tormenta en su mente. ¿Qué más había ocultado? Y justo cuando todo parecía desmoronarse, la figura oscura apareció de nuevo detrás de doña Elena. «Es hora de elegir, Lucas. ¿Vas a quedarte aquí en la oscuridad o vas a enfrentarte a la verdad?». Su voz resonó como un eco lejano. «La decisión es tuya, pero el tiempo se acaba». Lucas se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Todo lo que había aprendido, todo lo que había amado y perdido, estaba en juego. «¿Qué haré?», se preguntó, sintiendo que las paredes comenzaban a cerrarse. La realidad se tambaleaba y él estaba en el centro de todo, enfrentándose a su destino en la oscuridad, sin saber qué elegirá. Lucas se encontraba en el centro de la tormenta. Doña Elena, o su madre, como ella había revelado, lo miraba con ojos llenos de lágrimas. El mundo daba vueltas a su alrededor y sentía el peso del miedo y la confusión aplastarlo. «¿Cómo es posible? No puedes decirme eso». Su voz salió rasposa. «Lucas, tienes que escucharme», dijo ella, dando un paso hacia él. «Te he protegido y he vivido con este secreto tanto tiempo. Hay cosas que no comprendes, pero ahora es el momento de enfrentarlas». El hombre de abrigo negro se acercó aún más, tirando de las cuerdas del misterio que rodeaba a su familia. «El pasado no puede quedarse en el pasado. Tú eres parte de esto, Lucas», dijo su voz profunda, resonando como un trueno en el aire. Pero antes de que pudieran continuar, un estruendo resonó en la habitación. El suelo tembló y las paredes comenzaron a crujir como si de un momento a otro fueran a colapsar. Lucas sintió un fuerte escalofrío recorrer su columna y su instinto le dijo que tenía que salir de allí. «Mamá, tenemos que irnos», gritó, mientras el terror lo empujaba a actuar.
Sin más tiempo para dudas, retrocedió, empujando a doña Elena hacia la salida. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la puerta, las luces empezaron a parpadear violentamente. Y entonces un grito desgarrador rompió el aire. Era el niño que había visto en el pueblo, el que había perdido a su madre. «¡Lucas! ¡Mía!». Su voz resonaba con una angustia inconfundible. Lucas se volvió hacia el niño, entristecido por la desesperación que lo envolvía, pero no pudo ver nada más. Sin embargo, la sombra del hombre de abrigo negro se proyectó hacia ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura se convirtió en una espectacular llamarada de luz, destellando colores brillantes que llenaron la habitación. De repente todo cambió. Una figura emergió de esa luz, esbelta y radiante, con una energía que hizo que Lucas retrocediera. No podía creer lo que veía. Era una versión de él mismo, pero más viejo. «¡Tú!», gritó, asombrado al ver a quien parecía ser su futuro. «Lucas, tienes que elegir», le dijo la figura del futuro, con una voz que reverberaba en su mente. «La verdad nunca es simple. Debes decidir qué lado tomar, el de tu madre o el del pasado que ella ha tratado de ocultar». Antes de que pudiera entender, una ola de energía los envolvió. La habitación parpadeó nuevamente y de repente Lucas se encontró de vuelta en la plaza, rodeado de la misma multitud expectante. Las murallas de la ciudad parecían temblar por el eco de lo que había sucedido. Miró a su alrededor. Todos estaban allí, incluso doña Elena, pero también había caras nuevas. Eran rostros familiares de su infancia que había olvidado. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucas, el pánico empezando a tomar forma en su pecho. Los murmullos de la multitud se elevaron, confundidos, como un abejero agitado. «¿Qué estamos haciendo aquí?». Y sin previo aviso, la grieta en el suelo volvió a abrirse, lanzando una claridad espeluznante. Una sombra emergió, formando una presencia ominosa. Fue entonces cuando un hombre se asomó, con la mirada fría y un aura de poder que hacía temblar el alma. «Al fin he llegado», dijo, su voz grave resonando por la plaza. Todos miraron con horror la escena. Era Tiran, un viejo enemigo del pasado de doña Elena, quien había intentado destruirla alguna vez. La multitud comenzó a murmurar, algunos recordando historias del pasado que asustaban a los niños. «Elena, sabía que vendrías», continuó Tiran, su risa resonando como un eco en la plaza. «Pero hoy no será como antes». Con un movimiento repentino, levantó la mano y una sombra oscura se proyectó sobre la plaza, haciéndola caer en un silencio abrumador. La tensión se cortó con un cuchillo. Lucas sintió que todos los ojos de la comunidad estaban sobre él. ¿Qué pasaría si la figura en el futuro tenía razón? ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué había ocurrido en el pasado? Cada respuesta que buscaba parecía desvanecerse. El futuro, el presente y el pasado se entrelazaban. Su decisión se estaba acercando y todo estaba a punto de estallar. Con su corazón golpeando en su pecho, Lucas se dio cuenta de que ya no podía escapar. El caos estaba a la vuelta de la esquina y él estaba en el centro, sosteniendo el hilo que podía cambiar el destino de todos. ¿Qué haría ahora? La pregunta quedó flotando, llena de misterio e incertidumbre, mientras el cielo oscurecía y las sombras se acercaban. Lucas sintió como el aire se cortaba cuando Tiran se acercaba, su risa burlona resonando en la plaza como un eco de pesadilla. Las sombras danzaban, llenando los corazones de las personas con un terror helado. «No se escaparán esta vez», pronunció Tiran,
con una voz profunda que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Lucas. —¡Mamá, haz algo! Lucas gritó, desesperado. Doña Elena se acercó un paso, su figura temblando. —No podemos dejarlos ganar, Lucas. Es momento de confrontar el pasado. La multitud contuvo la respiración mientras los viejos secretos danzaban en el aire. Lucas sintió un nudo en la garganta mientras las miradas se volvían hacia. —Esto es por ti, por todos nosotros —murmuró su madre. Repentinamente la luz del colgante resplandeció una vez más, envolviendo a Lucas en un abrazo cálido. El miedo se desvaneció momentáneamente, y en su interior una fuerza nueva emergía. —Ahora sé lo que debo hacer —dijo, con una voz firme que retumbó en la plaza. Él tomó el colgante en su mano, sintiendo cada letra grabada. —No permitiré que el pasado me defina —gritó, y con un movimiento rápido lo levantó hacia Tyran. La luz se intensificó, derribando la sombra que el hombre oscuro representaba. Tyran retrocedió. Su expresión de desdén se transformó en miedo, y la plaza tembló. —¡No! ¡Esto no puede ser! —aulló mientras. El resplandor iluminaba cada rincón. La multitud comenzó a murmurar, sintiendo cómo la esperanza reemplazaba al pavor. —¡Es hora de que tu verdad salga a la luz! Lucas exclamó, y al pronunciar esas palabras, la grieta que había abierto se cerró, al mismo tiempo que el brillo del colgante refulgía con fuerza. Las sombras desaparecieron en destellos de luz, llevándose consigo a Tyran, quien se desvaneció entre gritos de desesperación. La plaza fue envolviendo el silencio. Confusa, pero aliviada, las miradas de los aldeanos eran de asombro y comprensión. Doña Elena, al ver el resultado, rompió en llanto. Lucas se acercó y la abrazó. No importa quién seas o de dónde vengas, lo que cuentas es la verdad y la verdad nos unirá. Gracias, hijo, porque has roto el ciclo, susurró doña Elena con una sonrisa llena de solemnidad, limpiando las lágrimas de su rostro. Ahora somos libres. La multitud comenzó a aplaudir, y Lucas sintió la presión en su pecho levantarse. Había enfrentado su miedo, su familia y el oscuro misterio que los había rodeado. El pueblo se unió en un abrazo de fuerza, sabiendo que juntos podían sanar y reconstruir. Así, con Tyran desterrado y el pasado finalmente confrontado, una nueva era comenzaba para Lucas y su comunidad. Otros secretos se desvanecerían, pero el amor y la unidad prevalecerían. Mientras la plaza se llenaba de sonrisas, un sentimiento de expectación quedó flotando en el aire, como si el tiempo mismo le estuviera dando una segunda oportunidad. Lucas miró hacia el horizonte, reflexionando sobre todo lo vivido y lo que vendría. ¿Qué historia seguiría tejiendo su vida tras esta batalla? Quedaba tanto por descubrir, y antes de que su mente se desbordara, una voz interna resonó. ¡Suscríbete al canal ahora! No te pierdas las historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like y ayúdame con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.